En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lección divina es la lectura de la palabra de Dios. No es una lectura cualquiera. Es leer al mismo Dios que se pone a nuestro alcance. Requiere, por lo tanto, una preparación. Disponernos para escuchar y acoger lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, aquí y ahora, en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, hacernos conscientes de este momento de gracia, de que vamos a leer esta palabra de Dios, de que Dios nos habla en su Evangelio. Lo segundo, silenciarnos. Hablábamos de silenciar el cuerpo y la mente. El cuerpo lo silenciamos tomando una postura cómoda, a ser posible sin movernos, sin hacer ruidos. Y la mente la silenciamos a través de haciéndonos conscientes de la respiración. Os invito, por tanto, a respirar unas cuantas veces, haciéndonos conscientes del aire que entra, que es el hálito de vida que Dios nos regala momento tras momento. Tercero, invocamos al Espíritu. Es Él quien nos ayuda y nos abre los oídos interiores para comprender y acoger lo que Jesús nos va a decir en este Evangelio, sus gestos y su palabra. Y hoy día nos ayuda a invocar al Espíritu un texto del Beato María Eugenia, que dice: que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y podáis todos decir lo más pronto posible que el Espíritu Santo es vuestro amigo, vuestra luz, que Él es vuestro Maestro. Es lo que deseo a todos, es lo que pido y seguiré pidiendo aquí en la tierra, y ciertamente durante toda la eternidad. Dejamos resonar alguna frase de esta invocación al Espíritu y la hacemos nuestra. Nos motiva para esta lección divina la palabra de los testigos. Y hoy día vamos a leer un texto del cardenal Robert Sartre, que nos dice: la palabra de Jesús solo puede ser correctamente comprendida si nosotros también entramos en su silencio, si aprendemos a escucharla desde el silencio. En unos instantes también interiorizamos este testimonio. Bueno, pues después de esta introducción tan preciosa, ¿os ha gustado la introducción que nos ha hecho Charo, invitándonos a recibir el Espíritu Santo y también a escuchar la palabra de Jesús, metiéndonos en su silencio? Pues vamos a acercarnos al texto de Marcos 1, 40-45. Llevamos varios días con el primer capítulo y no terminamos de pasar del primer capítulo.
El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios, pero es muy sustancial, tiene mucha sustancia. Bueno, entonces vamos a mirar, fijaos, desde los versículos, desde el 16 al 45, del primer capítulo de su Evangelio, Marcos describe la misión de la comunidad y presenta 8 criterios para que las comunidades de su tiempo pudieran evaluar su misión. 8 criterios. Vamos a ver estos 8 criterios que ya los hemos visto en domingos, en días anteriores, pero que hoy los recordamos. Primero, en Marcos 1, 16, 20, Jesús llama a los primeros discípulos. Será muy importante formar la comunidad. La comunidad no se nos da hecha, la formamos. Jesús la prepara, llama a discípulos para que le acompañen. En segundo lugar, Marcos 1, 21, 22, la gente queda admirada con su enseñanza, pero es importante crear conciencia crítica. No todo vale, no todos los entusiasmos llevan a descubrir quién es Jesús. A veces se le busca solo por interés. En Marcos 1, 23, 28, Jesús expulsa a un demonio y plantea que una comunidad tiene que estar en lucha permanente contra el mal. En cuarto lugar, Marcos 1, 29, 31, cura a la suegra de Pedro, para decirnos que la vida se cura para servir, que restaura la vida para el servicio. Después, en Marcos 1, 32, 34, cura a enfermos. Acordaos que por la noche venían, una vez que se había metido el sol, podían llevar pesos y se acercan muchísima gente con enfermos y endemoniados. Una comunidad será la que acoge a los marginados, otro criterio. Después, Marcos 1, 35, Jesús se levanta de madrugada para orar. La comunidad es la que permanece unida al Padre. ¿Por qué? Porque sin esta unión con el Padre, todo lo nuestro se descabala. En Marcos 1, 36, 39, Jesús sigue anunciando no encerrarse en los resultados. Recordáis que Jesús, a diferencia de los discípulos que quieren que vuelva a Cafarnaúm, donde la gente le aclama, Jesús dice, vamos a otros sitios para que escuchen también la palabra de Dios. Por tanto, una comunidad es una comunidad que se arriesga y no se queda solo con los éxitos obtenidos. Y finalmente, Marcos 1, 40, 45, la curación de un leproso. La comunidad será la que reintegre a los excluidos. Bueno, pues este recorrido breve de todo el primer capítulo de San Marcos nos lleva ahora a detenernos en el Evangelio de hoy, que es Marcos 1, 40, 45. Lo leemos despacito, cruzando despacio este paisaje tan bello. La verdad que siempre decimos que, cada día decimos que el Evangelio es muy bonito, pero es que es verdad. Este Evangelio, como vamos a ver, está también lleno de belleza. Lo leemos todos despacito. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. ¿No os parece precioso este Evangelio? Bueno, vamos a recorrerlo despacio.
Primero se acercó a Jesús un leproso. Bueno, el leproso, acordaos de qué importancia ha tenido la lepra cuando éramos pequeños. ¿Os acordáis del padre Damián? Con qué entusiasmo recordábamos Molokai. Después, la importancia también que tenía la lepra en este momento en España. Solo hay en un pueblo de Alicante, en Fontilles, hay una leprosería, pero hay muy pocos leprosos. En los países, digamos, occidentales, la lepra prácticamente ha desaparecido, pero en los países pobres sigue habiendo mucha lepra. Pero la lepra ha sido algo que nos ha conmocionado siempre, como algo importante. Bueno, entonces, desde luego en tiempo de Jesús, pero también en nuestro tiempo, el leproso era un muerto en vida. Un muerto. Aunque tenían vida, como si la vida se les fuera cayendo a pedazos. Eran muertos en vida. Fijaos, la lepra es una enfermedad mucho mayor que el espíritu inmundo que hemos visto que tenían algunos y que Jesús los expulsaba de las personas. La lepra era eso, como una muerte. Bueno, y los leprosos vivían en lugares desérticos. En cuanto se detectaba que uno tenía la lepra, era expulsado y tenía que vivir en lugares apartados, lugares desérticos. Bueno, esto es importante, lugares desérticos y apartados, porque fijaos, la palabra de Jesús, la buena noticia de Jesús, quiere llegar a todos los sitios. Jesús no tiene miedo. Jesús no anuncia solo la buena noticia en la sinagoga. ¿Os acordáis? En la sinagoga. Y Jesús no anuncia solo la buena noticia en la casa del clan de Simón, de la suegra de Simón. Y Jesús no solo anuncia la buena nueva en la calle, cuando le traen tantos enfermos, sino que Jesús también anuncia la buena nueva del reino en los lugares desérticos, donde están los leprosos, los más marginados. Esto ya nos da una idea de que la comunidad a la que escribe Marcos, es una comunidad que tiene que anunciar la buena nueva del Evangelio en todas partes, no solo en los lugares cerrados que llamamos iglesias, sino en la calle, en las situaciones de la vida, en todas las situaciones de la vida, incluso en esos lugares donde se han reunido los apestados, los ninguneados, los más marginados. Bueno, esto es muy importante. Entonces vivían en lugares desérticos, apartados de la gente, apartados del templo y apartados de Dios. Tremendo esto, ¿no? Bueno, entonces, este leproso que vivía apartado, porque se consideraba que la lepra era una enfermedad no tan determinada como cuando Hansen, el noruego Hansen, en el año 1872, determinó ya lo que era realmente la lepra. Pero en tiempo de Jesús, la lepra era pues todo tipo de infección que se pudiera transmitir de unos a otros. Entonces, marginan al leproso para que no contagie a los demás. Esto no solo en el pueblo de Israel, sino en todos los pueblos marginaban a la gente de donde habitualmente vivían los demás. ¿Dónde estaban los hospitales aquí en Burgos? Fuera del núcleo de la población, el Hospital del Rey, el hospital, estaban fuera porque podían contagiar a otros. O sea, esto es algo normal. Pero fijaos, para que la gente siguiera estas normas, metían a Dios por medio. Y entonces justificaban que Dios también quería que se apartaran y que vivieran como impuros fuera de la sociedad,
fuera de la sinagoga, fuera del templo y fuera de Dios. Bueno, este leproso se acerca a Jesús, Seguramente había oído hablar de él y tiene este impulso de acercarse a Jesús. Pero lo bonito también es que el reino se acerca a él. El reino que anuncia Jesús se acerca a los lugares donde la religión se había retirado. Y ahí se acerca a Jesús. Bueno, ya os he dicho lo de la lepra, y algunos textos de la Escritura dicen que el leproso andará harapiento y despeinado. ¿Por qué harapiento y despeinado? Cuando vemos una persona mal vestida, un poco harapienta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? Damos un pequeño rodeo o un gran rodeo para no, porque qué mal huele, damos un pequeño rodeo para no juntarnos con él. Entonces, el leproso ya tenía que ir vestido de una manera que alejase a la gente. Iba harapiento, despeinado. ¿Pero por qué con la barba tapada? Porque la barba era en el pueblo de Israel señal de dignidad. Entonces el leproso había perdido toda dignidad y por eso la barba, acordaos de un salmo que dice el rocío del Hermón, que es la gracia, va bajando por la barba hasta la franja de su ornamento. Entonces la barba tapada y gritando, impuro, 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 para que quienes lo oían se apartaran del camino. Tocaban una campanilla para que nadie se acercara a ellos. Bueno, esta es la situación del leproso, de este leproso que se acerca, que se atreve a acercarse a Jesús. Bien, vamos adelante. Bueno, este leproso se acerca a Jesús suplicándole de rodillas. De rodillas, un gesto que practicamos mucho todavía los cristianos, este gesto de rodillas. Así se presenta el leproso. Presentarse de rodillas, como bien sabéis, significa humildad, pero significa también valentía, porque estaba quebrantando la ley. La ley decía que el leproso tenía que vivir fuera, no podía acercarse a nadie. Entonces, es valiente este leproso, quizás estaba ya en las últimas, desesperado de todo, y se agarra, como decimos, a un clavo ardiendo, porque no tenía esperanza. Y transgrede la norma, pero también se acerca con un temor de ser rechazado. Tantas veces él había oído que el leproso era rechazado, marginado. Bueno, y se acerca también la postura, el gesto de rodillas, es como un gesto de adoración, de reconocimiento de Jesús, como que tiene poder. Bueno, hay un libro aquí en la editorial de Etty Hillesum que se titula La chica que no sabía arrodillarse, y es un libro que merece la pena que leáis, porque en el proceso de conversión de una muchacha judía acercándose a Dios, no entiende todavía lo que es arrodillarse, no le brota del corazón este gesto. Es un libro que merece la pena leer, La chica que no sabía arrodillarse. Bueno, y le dice unas palabras a Jesús, unas palabras muy hermosas. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme, indica una gran confianza en Jesús. Y le pide que lo limpie, no le pide que lo cure. Muchas veces si quieres puedes curarme. Hay otros textos que hablan de curar, pero el leproso no le dice curar. Le dice, si quieres puedes limpiarme. Y limpiarme tiene que ver, si quieres puedes purificarme. Si quieres puedes liberarme. Porque el leproso se consideraba impuro, apestado, sucio, harapiento, maloliente, fuera de todo ámbito de la sociedad. Entonces le dice
Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes liberarme. ¿De qué? Pues liberarlo de ese estigma que tenía el leproso, esa imposibilidad de convivir con la gente y sobre todo de convivir con Dios. Libérame de eso, pero libérame también de mí, porque el leproso había interiorizado que las cosas eran como eran, no veía otra posibilidad. Libérame de mí. Y esta esclavitud, cuando la persona se siente esclava y ve que las cosas son como tienen que ser y no ve otra salida, le dice, si quieres puedes liberarme, libérame de mí. Y también libérame de un Dios que no es el Dios verdadero. Hoy muchos habéis estado en la Eucaristía, unas palabras fuertes de Jesús en el Evangelio, donde dice, en vez de seguir el proyecto de Dios, seguís vuestras tradiciones. Bueno, pues entonces esto es, libérame de un Dios que me ha metido mucho miedo, pero que no es el Dios verdadero. Libérame. Bueno, para que yo pueda integrarme en la comunidad y en la comunicación con Dios. Muy importante esto. Pasamos. ¿Y la reacción de Jesús cuál es? Bueno, pues la reacción de Jesús, preciosa, es como si dijera, Dios no es así. Dios no es como te han dicho. Dios no está a favor de ninguna marginación. Dios no está a favor de que te expulsen. Dios no es así. ¿Cómo se puede separar a alguien de Dios en nombre de Dios? No se puede. Y Jesús lo que revela es un nuevo rostro de Dios. Fijaos qué bonito, no es solo curar, sino revelar un nuevo rostro de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace poniéndose al servicio del hombre, en concreto de este leproso, poniéndose al servicio. Casi el que se pone de rodillas ahora es Jesús. Y lo único absoluto para Jesús será el bien del ser humano. La alegría de Dios, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Por eso pone el bien de la persona en el centro. Y en esta respuesta de Jesús vamos a ver cómo hay ternura, una gran ternura al ver a un leproso marginado, apestado, ninguneado, pero también junto a esta ternura una gran indignación. Tiene indignación porque en nombre de Dios han marginado y en nombre de Dios han expulsado a los que más ternura y cariño necesitaban. Jesús, como vemos, transgrede la ley, va contra la ley, porque la ley decía, no se puede tocar a una persona impura. Y Jesús, ya veremos lo que va a hacer, transgrede la ley. Estaba prohibido tocar a un leproso. Bien, algo grande está diciéndonos Jesús. Vamos adelante. Para Jesús nadie es marginado. Todo ser humano es digno de la cercanía y de la bondad de los demás y de Dios. Y esta manifestación de cómo es Dios la va a hacer Jesús acercándose, porque Dios no hace las cosas a distancia, fríamente. No es esta la manera que tiene Dios de acercarse, de curar, de perdonar. Su manera es acercarse, envolver en cariño. Pasamos adelante. Bueno, y aquí vamos a ver tres cosas que hace Jesús. Primera, compadecido. Segundo, va a extender la mano, va a extender el brazo para tocar al leproso. Y tercero, le va a hablar. Nos detenemos primero en el compadecido. ¿Qué es la compasión? La compasión es la forma que tiene Jesús de mirar de cerca. No mirar de lejos, sino mirar de cerca al que está expulsado y marginado. Mirarlo de cerca. Y cuando se le mira de cerca a uno que sufre, algo se estremece por dentro. No sé si habéis oído que un ferry que hacía un viaje
estos días, me parece que hace 2 días o así, o 3, la gente que iba en un ferry, de repente ven un montón de cadáveres flotando en el agua. ¿Lo habéis oído esto? Bueno, pues de estos días es la noticia. Y dice la gente, dicen, nunca podremos olvidar lo que hemos visto, nunca. ¿Por qué? Porque han visto de cerca el sufrimiento y la muerte de unos seres que venían en una patera, unos seres humanos, y por lo que sea, naufragó o lo que sea, y estaban flotando sus cuerpos en el mar. Entonces, aquí nos interesa esto. La compasión es una mirada de cerca, porque ¿cuántas veces hemos oído hablar nosotros de pateras? Pero no hemos visto de cerca el sufrimiento de una persona, o sí lo hemos visto. Cuando se ve de cerca, entonces todo cambia. Jesús mira de cerca. Jesús siempre tiene una mirada cercana para los rechazados de la sociedad, para los pecadores. Se emociona, se estremece ante el sufrimiento. Y cuando uno hace esto es cuando realmente se comporta como prójimo. Lo habréis visto en vuestra vida alguna vez. Pasa uno de largo, pero si tienes la oportunidad de mirar de cerca unos ojos, bueno, os recuerdo que hay un señor que se llama Fernando que va con la bicicleta por ahí, ¿habéis visto, no? Fernando, ¿no? Bueno, pues un día Charo y Magui Noel, ya sabéis lo que hicieron. Yo creo que ni la habían visto, no la habían visto, ¿verdad? Y dijimos, pues hay que ir a hacer una entrevista a un pobre de estos de la calle. Bueno, se acercaron y vinieron fascinadas, evangelizadas por el Fernando este, ¿verdad? Que por ahí le veréis con su bicicleta, ¿verdad? Y deja la cesta y desaparece y pide una limosna. Bueno, el Fernando, bien. Entonces, esta es una de las actitudes más genuinamente humanas, cuando somos capaces de mirar compasivamente a la persona que sufre. Bueno, y hay un texto que después fue recogido por el Concilio Vaticano II, que dice, porque soy humano, nada humano nos es ajeno. Compasión. Jesús se compadece. Se le sale el corazón en la mirada ante el leproso. Pasamos. Segunda cosa que hace Jesús. Primero, la mirada compasiva, cercana. Segunda cosa que hace. Extiende la mano y lo tocó. Bueno, este extender la mano, en el pueblo de Israel, el extender la mano, extender el brazo, cuando los egipcios vienen persiguiendo a los israelitas, el Yahvé extendió su brazo y los cubrió el mar a todos los enemigos, ¿verdad? Y quedaron anegados por las aguas. Este extender el brazo es signo de poder, de fortaleza. Bueno, entonces extendió la mano, Jesús extendió la mano creadora, la mano que hace maravillas, y lo tocó. El verbo tocar en griego significa atar, enlazar, sujetar, ¿verdad? Me ato a ti, me enlazo contigo, me sujeto a ti. ¿Y esto qué significa? Pues que quiere decir que Jesús no solo le tocó un instante y escapó corriendo, ¿verdad? A veces damos una limosna o hacemos algo, pero lo dejamos ahí y nos vamos corriendo. Bueno, no solo un instante, sino que se mantuvo así mucho tiempo, tocándolo para transmitir calor, consuelo. Se ató a él, se enlazó con él, con el leproso. Porque para Jesús el leproso no es un apestado, ni un excluido. Jesús, al ser una enfermedad contagiosa, asume un riesgo tocando al leproso, pero lo toca la vergüenza humana, la vergüenza marginada en el desierto. Y aquí también es muy importante esto. Al tocar la vergüenza humana, comienza el misterio de la cruz de Jesús.
Porque la cruz no es algo que está ahí, la cruz tiene que ver con nosotros. Por eso solo entendemos la cruz si entendemos la marginación, el rechazo, la vergüenza, el pecado de todos nosotros. La cruz comienza cuando Jesús toca la vergüenza humana, toca el pecado, toca la debilidad de todos nosotros. Por eso en la cruz estamos todos. Aquí comienza este misterio que terminará crucificado en Jerusalén. Y Jesús toca lo intocable y al intocable. Pero Jesús, cuando toca al leproso, levanta la barrera de la exclusión, ¿verdad? Ya no está excluido. Puede estar excluido por los sacerdotes del templo, por la gente bien pensante del pueblo, pero ya no puede decir el leproso que está excluido porque alguien se ha acercado y lo ha tocado. Vale, tercero. Bueno, ahí veis el Cristo de Palacios de Benaver, que seguramente lo conocéis todos, ¿verdad? Para expresar esto, que la cruz no la podemos mirar al margen de nuestra humillación, de nuestro pecado, de nuestra debilidad. Vale. Y la tercera cosa dice Jesús, queda limpio. Bueno, queremos detenernos en estas tres señales. Primero, Jesús ve con misericordia, ojos. La importancia que tienen los ojos, ojos para mirar. ¿Recordáis un texto que dice, tienen ojos y no ven? Bueno, pues lo importante que es los ojos, ojos atentos, ojos compasivos, misericordiosos. La segunda señal es tocar al leproso, ya hemos dicho. Tocar las manos que tocan, extiende la mano y toca, y le dice, yo no te aíslo, yo no te repudio, yo te acerco a mí, Dios no te aísla, Dios no te repudia. Y la tercera señal es la palabra. Por tanto, fijaos, ojos, manos y palabra liberadora. ¿Y qué le dice? Queda limpio. 3 veces aparece. Bueno, ahí se nos ha puesto la palabra sano, pero 3 veces aparece en este Evangelio la palabra limpio. Limpio que significa purificación, que significa liberación. Y la buena nueva de Jesús realiza cambios profundos, y tanto que sí. La lepra se le quitó inmediatamente, la marginación, la exclusión se le quitó inmediatamente y quedó limpio, liberado. Una persona nueva. Pasamos. Y Jesús le dice 2 cosas. Le dice, ve a presentarte al sacerdote y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. 2 cosas le dice. Jesús, que se ha saltado la ley, lo hemos visto, ¿verdad? Porque ha tocado. Jesús, que se ha saltado la ley, le dice al leproso curado que la cumpla. Y cuando un leproso era curado tenía que presentarse a los sacerdotes, que eran como hoy los doctores, que si no te dan un certificado no te mandan a casa del hospital, ¿no? Entonces los sacerdotes del templo eran los que iban, le hacían un examen riguroso a la persona, a ver si podían dar un certificado para decir, esta persona puede volver de nuevo a la vida de sociedad y puede volver al templo, etc. Bueno, entonces Jesús le dice, vete al sacerdote, vete al sacerdote. Hay un poco de ironía aquí por Jesús. Dice, vete al sacerdote en singular, para que les sirva de testimonio a estos que andan con tantas triquiñuelas, ¿verdad? Hay, yo creo que ironía de Jesús. Vete al sacerdote para que les sirva, a ver si se convencen y cambian de mentalidad. Bueno, hay por tanto en Jesús acogida y deseo de integración. Al desintegrado quiere integrarlo. Acoger e integrar, decíamos en la jornada de los inmigrantes, acoger, integrar. Bueno, pues el curado no hace caso a ninguna de las 2 cosas que le dice Jesús. Ni va al sacerdote, ni se calla.
ninguna de las dos cosas, sino que lo que hace es comienza a predicar en alto y a divulgar la palabra por todos los lugares. Pasamos. La persona curada es incapaz de callar. Dice el texto, pregona bien alto, no con voz baja, pregona bien alto y divulga el hecho, se convierte en un discípulo. Decíamos el otro día que la suegra de Simón se convierte en la primera mujer diácono. Bueno, pues este se convierte también en discípulo, pregonero de la buena nueva de Jesús. Bueno, Jesús no quería confusiones sobre su identidad. Ya hablamos de lo que en Marcos se llama el secreto mesiánico. Jesús no quiere que la gente piense lo que no es. Él ha venido a dar la vida y por eso los hechos extraordinarios tienen que ser purificados por la cruz. Y una vez que venga la cruz, entonces ya podrán reconocer que es el Hijo de Dios. Pero antes, Jesús no quiere que malinterpreten su mensaje y su buena noticia. Por eso el secreto mesiánico, pero que este leproso curado no cumple, porque no hace más que pregonar bien alto y divulgar la noticia. Bueno, consecuencias que tiene todo esto. Pues que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Es decir, la lepra se le ha pasado a Jesús. El lugar desierto donde estaba el leproso, ahora es el lugar desierto donde está Jesús, porque como ha tocado a un leproso, ahora el impuro es él. Por eso no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Lo que ha hecho Jesús tiene consecuencias. No ha sido solo un gesto romántico, sino que tiene consecuencias. Ahora el apestado es él, no puede entrar. Ya le tienen enfilado los sacerdotes, los escribas, ya le van a vigilar constantemente. Y esta vigilancia terminará en la cruz. Por eso la actuación de Jesús tiene consecuencias, y claras consecuencias. Bueno, entonces él es el marginado, anticipo de la cruz, donde será crucificado fuera de la ciudad. Lo sacan fuera de la ciudad para crucificarlo, expulsado de la tierra de los vivos como un apestado. Bueno, los bien pensantes lo rechazan y lo rechazarán diciendo, este come con pecadores, este se junta con gente, toca a los impuros, no es de fiar. Pero termina el Evangelio que hemos escuchado, el texto que hemos escuchado, en el que Marcos dice, pues a pesar de que está en lugares descampados, no puede entrar en las ciudades, ¿qué hace la gente? Se forma una revuelta popular y no les importan las normas oficiales, pierden el miedo a ese Dios del que les habían hablado y que metía más miedo que otra cosa, pierden y empiezan a creer en la buena nueva. Por eso, desafiando las normas oficiales, acuden de todas partes a donde está Jesús. Una subversión total que tiene lugar en el Evangelio. Se saltan, ya no tienen miedo, pierden el miedo. Jesús ha liberado también del miedo, aunque veremos que después, a lo largo del Evangelio, habrá gente que dé marcha atrás, pero eso lo iremos viendo. Entonces, para unirnos a la alegría de la gente y para unirnos también a la alegría de este leproso curado, vamos a escuchar, vamos a meternos en una música, en una danza. Y así pues hemos comentado esta primera parte de la lección, que es cómo desentrañar qué contiene el texto. Pero ahora pasamos a la meditación.
a la meditación, que es como acercar el texto a nuestra vida. Sin esta parte, lo anterior pues quedaría en algo pues, que quizás nos resulta chocante o bonito, pero esta parte de la lección es muy importante. Dejar que la palabra entre en nuestra vida y sea como la levadura que todo lo fermente. Como habéis visto otros días, solemos poner aquí preguntas, porque la pregunta es como un dardo que penetra en nuestra vida. Bueno, entonces algunas preguntas para que os quedéis con alguna que os llama la atención. Primero, podemos hacer una lectura simbólica de este texto y os habéis dado cuenta que el leproso no tiene nombre, no tiene nombre. Y la pregunta sería, ¿te ves o me veo? ¿Te ves en él? ¿Te ves en este leproso? ¿Te metes en esta historia y te ves identificado o identificada con el leproso? La segunda tiene mucho que ver con esto también. ¿Lees el Evangelio metiéndote en la historia o lo lees desde fuera? Métete como un personaje más. ¿Dejas que Jesús te mire? ¿Recordáis lo que decía Santa Teresa? Mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira. Bueno, ¿dejas que Jesús te mire? ¿Dejas que Jesús te toque? ¿Extienda su mano y te toque? ¿Dejas que Jesús te hable? Métete en el texto y revive las experiencias que vivió el leproso con Jesús. Tercera pregunta. Hemos visto lo que hizo el leproso cuando Jesús lo curó, ¿verdad? Que se puso a gritar como un descosido, que Jesús le había curado y le había limpiado y le había liberado. Bueno, ¿qué haces cuando Jesús tiene compasión de ti? ¿Te lo callas o me lo callo? ¿Lo comunico, lo extiendo, lo comparto, lo anuncio? ¿Me subo a la azotea para decir que Dios ha hecho cosas grandes en mí? En cuarto lugar, es fácil escandalizarse de lo que hacían con los leprosos en aquel tiempo, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Leprosos quizás han desaparecido casi de nosotros, pero sigue habiendo personas marginadas, evidentemente. ¿Qué hacemos ahora? Percibes a tu ego, el ego siempre, el ego, percibes a tu ego como cómodo. Es más cómodo no meterse en líos. Pero Jesús se metió en un gran lío, ¿verdad? En el lío de la cruz. Percibes a tu ego como cobarde, que den el paso otros, pero yo no soy valiente para esto. O ¿te das motivos para no juntarte con ciertas personas? Cualquiera se junta con estos. Y además y ahí tenemos una lista grande de agravios que suelen hacer estas personas para justificar que no demos un paso. ¿A quién excluyes? ¿A quién excluyes? Pues cada uno de nosotros sabrá a quién excluye de su corazón y de su mirada compasiva. ¿A quién no toca, ni quiere tocar? Otra pregunta ya más también de otro tipo, pero más personal, sería ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Tienes necesidad de que Jesús te limpie, te libere? ¿Tienes necesidad? Otra pregunta. ¿Es para ti más importante el cumplimiento de la ley que el acercamiento al marginado? No es que Jesús desprecie la ley. Jesús ha venido a llevar la ley a plenitud, pero a veces entendemos lo cristiano de una manera que olvidamos este aspecto fundamental. Y la última sería, ¿reconoces el Espíritu de Jesús
en los que están cerca de los marginados. Aquí tendríamos que invitar a los que están en Atalaya o a los que están en Cáritas, ¿verdad? A Isabel, la hija de la Caridad, que está en Atalaya, cómo se juega la vida y cómo a veces quebranta la ley para defender a un marginado, porque nos quedamos tan panchos diciendo es que la ley no lo permite. Tampoco permitía la ley acercarse a un leproso. Bueno, y aquí pasamos, después de la meditación, que es, como os digo, muy importante, pasamos a la oración que nos va a hacer, la va a leer Magdalena. Para ti, Señor, tengo nombre. Nunca estoy perdida para ti. A veces he pensado que lo primero que tú miras en mí es mi pecado, mi error, mi impureza, pero sé que no es así. Lo primero que miras es mi vida, porque me amas. Me miras con compasión y cariño, a mí y a todos, porque en tu corazón no hay marginados. Para ti, todos somos valiosos. Desde la situación que me encuentro, te digo con el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Te lo digo muchas veces, si quieres, puedes limpiarme. Y así me quedo, esperando tu cercanía. Que toques mis heridas y me hables. Quiero, queda limpia. Bueno, el siguiente paso es la contemplación, la contemplación es Dios y nosotros juntos, trabajando juntos por una vida más humana, por aliviar el sufrimiento de los demás. La contemplación es no trabajar nosotros solos, sino unirnos a este Dios, a este Espíritu y trabajar juntos, en colaboración, juntos, que decía Santa Teresa. Juntos andemos, Señor. Bueno, vale. Y pasamos a la acción. Después de esto que hemos visto, quizás estaríamos de acuerdo en que el nuevo nombre del amor tendría que ser el de compasión, ternura, mirar con atención y de cerca lo que les pasa a los que están en los lugares desérticos. Todos los que encontramos en nuestro caminar esperan que sepamos hacer nuestras sus pasiones, sus cruces. Un mundo donde fuésemos todos capaces de compadecernos sería el reino de Dios. Salgamos al encuentro de esa multitud de hermanos y hermanas que se sienten alejados, personas de segunda o de tercera categoría o de ninguna categoría. Hoy hay personas ninguneadas, que no son nadie, han perdido hasta el nombre. Bueno, y aquí un texto también de Santa Teresa, porque todo esto tiene su proceso. Y Santa Teresa nos dice que no siempre vio las cosas como las terminó viendo, y que no siempre se acercó con esa libertad que tenía Jesús para acercarse, no siempre. Entonces tiene un texto precioso que leemos, dice ella, paréceme, tengo mucha más piedad de los pobres que solía. Entiendo yo una lástima grande y deseo de remediarlos, que si mirase a mi voluntad, les daría lo que traigo vestido. Ningún asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a las manos. Y esto veo es ahora don dado de Dios. Bien conocida mejoría siento en esto. Bueno, pues aquí veis realmente el proceso que experimentó esta mujer
que a la que fue el Señor liberando, fijaos esto tan bonito que dice, primero tenía asco de ellos, pero después ningún asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a las manos, aunque les toque, ningún asco tengo de ellos. Y esto veo es ahora don dado de Dios, bien conocida mejoría siento en esto. Bueno, pues que este texto del Evangelio nos ayude, nos esponje por dentro, nos libere y nos ayude a lo que el Espíritu quiera darnos a cada uno y a cada una de nosotros. Buenas noches y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias. Venga.